Hola, buenas tardes. Hola Hoy Javier, ¿qué vamos a tal tratar por ahí? Pues mira, queremos hoy tratar un tema que no se ahonda y tiene una importancia crucial y sobre todo en este siglo XXI, cómo se va desarrollando en la geoestrategia y en la geopolítica, que es el concepto de la cognitive warfare o la guerra cognitiva. ¿Qué es eso de la guerra cognitiva? La guerra cognitiva incluye actividades realizadas en sincronización con otros instrumentos de poder para afectar a las actitudes, a los comportamientos, influyendo, protegiendo o alterando la cognición a nivel tanto individual, grupal o poblacional para obtener una ventaja sobre un adversario. Ha sido diseñada para modificar las percepciones de la realidad. La manipulación de toda la sociedad se ha convertido en una nueva norma y la cognición humana se perfila como un ámbito crítico de la guerra. Estamos viendo que la guerra cognitiva es el cerebro como campo de batalla. La guerra cognitiva se centra en atacar y degradar la racionalidad, lo que puede conducir a la explotación de vulnerabilidades y al debilitamiento sistémico. La guerra cognitiva, hoy voy a dar datos directos de los tres centros donde se están desarrollando todos los estudios y las prácticas de esta guerra cognitiva. Uno va a ser desde Ramstein, Deutschland, donde está el Allied Air Command, el comando aliado de la OTAN. Otro desde Norfolk, Virginia, donde voy a tratar incluso documentos que he podido extraer, uno del 5 de abril del año pasado sobre la guerra cognitiva, el fortalecimiento y la defensa de la mente. En ese documento de Norfolk, Virginia, definen claramente la guerra cognitiva como que integra las capacidades de ingeniería cibernética, de información, psicológica y social. Los expertos con estas actividades realizadas con otros instrumentos de poder pueden afectar las actitudes y el comportamiento al influir, proteger o alterar la cognición individual y grupal. ¿Para qué? Para obtener una ventaja sobre un adversario. Lo hacen tanto con la ciudadanía interna como la ciudadanía del país que consideran enemigo. Los expertos multidisciplinares de este Allied Command Transformation, que así se llama este centro de la OTAN en Norfolk, Virginia, están desarrollando conceptos destinados a proteger a la alianza contra la guerra cognitiva. La OTAN, dice en sus propios documentos, y es lo peligroso a tener en cuenta, educará, colaborará, protegerá y moldeará para equipar, uniformar a las naciones, para proteger lo que consideran sus valores democráticos fundamentales. También otro documento de otro de los centros, en este caso en Reino Unido, en Huntington, en Cambridgeshire, habla de la guerra cognitiva o el cerebro como campo de batalla. Dicen, por ejemplo, ponen como ejemplos China como competidor estratégico de la OTAN, tiene un sistema inteligente de monitoreo psicológico, una pulsera con sensor inteligente desarrollado recientemente en China. ¿Qué se enfoca esta pulsera? A registrar información facial, cambios emocionales
y estados psicológicos de los soldados para determinar su estado de combate. Pero fuera del campo de batalla, la influencia también quiere afectar la ley, el estado de orden y las construcciones civiles. Esta inclusión de la guerra legal, la regulación de los algoritmos de curación en las redes, traigo a la mente ahora, para que nuestros seguidores lo puedan consultar o leer, 3 obras y 3 autores fundamentales en estos temas. Uno es Tim Gu. El libro en inglés es The Attention Merchants, Comerciantes de Atención, con el subtítulo La lucha épica por entrar en nuestras cabezas. El Tim Gu, que es un abogado en Washington, D.C., y es profesor de la Escuela de Derecho en la Universidad de Columbia, critica a Facebook, a YouTube y a otros por aprovechar los sesgos cognitivos, que luego los veremos, y la tendencia humana a interactuar con contenido negativo y polarizador para mantener a los usuarios en sus servicios. Estamos viendo claramente que, y me voy a centrar en el tema del ejército y de la OTAN, pero estamos viendo que al otro lado de las pantallas hay miles de personas siempre cuyo trabajo es desbaratar las capacidades de autorregulación de cada uno de los usuarios de las plataformas. También voy a traer a colación a otro autor, Tristan Harris, fundador del Center for Humane Technology. Ha sido calificado por la revista The Atlantic como el testimonio, como la persona lo más parecido que tiene Silicon Valley a una conciencia. Estuvo 3 años de especialista en ética en Google y ahora es el presidente y fundador de este Center for Humane Technology, que lo que busca es luchar contra las adicciones tecnológicas. Y él dijo en un congreso en el 2019, del 25 de junio, existen algunas evidencias creíbles de que los usuarios de las plataformas son adictos a los contenidos que subjetivamente les hacen sentir mal. Y de estas prácticas de las GAFAM, de Google, Apple, Facebook, Netflix, Amazon, o de la NATU-BAX es Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, y por la parte china, Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi. Todo esto, el ejército y los políticos han extraído algo fundamental: utilizarlo para sus propios intereses. Se ha intentado, en el tema de lo de las plataformas, leyes restrictivas, como una ley en Texas que no prosperó justo el año pasado ante el Congreso. El senador Mark Warner, demócrata de Virginia, permitía al gobierno interrumpir o mitigar de cualquier modo los contenidos que estaban dentro de las redes, o cuando consideraban que había un riesgo político de intervenir en una elección federal. Pues bien, estamos viendo, el tercer autor que recomiendo también es Adam Alter, que trata sobre los junkies tecnológicos en su libro Irresistible, ¿quién nos ha convertido en junkies tecnológicos? El caso de cómo, luego me voy a meter de lleno en el tema de la OTAN y los documentos que traigo en estudio de la propia OTAN y de sus distintas webs donde me he metido, donde he navegado y he extraído documentos del año pasado y de incluso años de atrás que hablan de esta guerra, de este modo de guerra, de la guerra cognitiva o del cerebro como campo de batalla. Vemos también casos de cómo el poder político ya ha intentado. Traigo un caso a colación, por ejemplo, cuando la administración Biden presentó en Twitter y en otras empresas de redes sociales una presión, más que una petición, para que no se publicase el portátil de Hunter Biden o los contenidos que ellos consideraban que eran de los teóricos de la conspiración o todos los partidarios de Trump. Pues bien, otras leyes, como la Ley de Estados Unidos de Protección y de la Privacidad de Datos, intentan regular los algoritmos de curación mediante esos requisitos de transparencia, hablan de transparencia y de autoevaluación. Pero yo me pregunto, y hago la pregunta a todos nuestros seguidores, ¿qué es un algoritmo bueno? ¿Qué es un algoritmo malo?
de quién depende y quién decide, porque si es el poder político de turno o lo que vamos a ver hoy, el poder militar, da mucho miedo. Estos comandos a los que me voy a hacer referencia, y he dicho los 3 centros, en Ramstein, Alemania, en Virginia, en Norfolk, Virginia, y en Huntington, Cambridgeshire, me voy primero por el que está el Supreme Allied Commander Transformation. Lo curioso es que ya lo ponen así con esos nombres. Comando Supremo Aliado de Transformación. Quieren la transformación de cualquiera que raye en eso que antes se llamaba disidencia. Hay un general, el general Philippe Lavigne, que es el comandante aliado supremo para este área de la OTAN, que es de la transformación y el seguimiento de redes sociales, y el general Chris Badia. También he estado viendo los documentos de la OTAN a través de este Allied Command Transformation, este departamento que es de la guerra estratégica y de un desarrollo de un comando estratégico que busca justamente desarrollar todo lo que es la guerra cognitiva o el cerebro como campo de batalla. Y buscan a la juventud incluso para involucrar, captar jóvenes para involucrarlos como líderes del mañana, y así lo ponen en sus páginas. Es decir, en los programas de extensión juvenil de la OTAN, estoy viendo para el mes de abril, el jueves 18 de abril de este año, hasta el sábado 20 de abril, día de mi cumpleaños, por cierto, va a haber un festival anual de la OTAN en Norfolk, Virginia. Este festival está dentro del Virginia Arts Festival en el Parque Town Point. Pues bien, el jueves 18 de abril a las 7 ya tiene programado un izado de banderas de distintos países, esto como ceremonia. Luego, el sábado 20 de abril hay el único desfile de la OTAN que se hace en Estados Unidos, 100 unidades de desfile de 100 países a las 10 de la mañana. Y el sábado, justamente a partir de las 11:30 hasta las 3 de la tarde, hay una especie de feria, foro internacional, festival de la OTAN, donde está la captación también de jóvenes, porque en esta captación de jóvenes, futuros líderes del mañana, los llaman, hay un desafío estudiantil que se hace cada año. Este año es el 75 aniversario de la OTAN, y se invitan a los estudiantes de todas las regiones de la llamada zona euroatlántica y de la región de Oriente Medio y de Norte de África, se les selecciona, y los 3 estudiantes después seleccionados son invitados a la cumbre de la OTAN que se celebrará en julio. Voy a hablar de los sesgos cognitivos y de los heurísticos. ¿Qué son esto de los heurísticos? Los heurísticos son atajos mentales que utilizamos para simplificar la solución de problemas cognitivos complejos, transformándolos en operaciones sencillas. Ahí, por ejemplo, recomiendo la lectura de Amos Tversky y Daniel Kahneman, que fueron los que desarrollaron desde los años 74-75, uno desde la Universidad de Jerusalén y la Universidad de Stanford, y el otro, que fue Premio Nobel de Economía en el 2002, Kahneman, desarrolló todo lo de la manera en cómo el ser humano busca estos atajos para problemas difíciles, y cómo las tecnologías de las plataformas y sobre todo ahora los ejércitos de la OTAN buscan utilizar para influir y para moldear mentes a través de los sesgos cognitivos. Que los sesgos cognitivos dentro de los heurísticos son esos atajos mentales. Yo he puesto una diapositiva de los distintos sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son atajos mentales que evolutivamente han sido útiles y que nos han permitido tomar decisiones de una forma más rápida. Pueden ser útiles, pero en ocasiones, como no se basan en la racionalidad de la información o en la objetividad, nos pueden llevar a equivocaciones. Voy a poner ejemplos. De esos 50 que estoy poniendo ahí, voy a poner 4 ejemplos. Esto lo utiliza mucho el marketing, pero aparte del marketing, el marketing de guerra. Uno es el efecto anclaje, el llamado sesgo cognitivo o heurístico de efecto anclaje. El anchoring effect es lo que se llama un prejuicio cognitivo. Está provocado por la tendencia humana a dar un mayor peso
a las primeras noticias, al primer argumento, a la primera evidencia que se tiene de algo a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, vemos un programa de teletienda. Antes de dar el precio final del producto, los de la teletienda sacan una serie de precios para hacer la creencia y generar la creencia que el producto a la venta tiene un valor similar. Pues esto se utiliza, este efecto anclaje, lo utilizan desde el plano militar para los militares y civiles. La reactancia es una reacción emocional en contradicción directa a las reglas o a las regularizaciones que amenazan o suprimen ciertas libertades. Por ejemplo, decimos a un niño, un ejemplo de reactancia, no te comas la verdura, si no quieres, me la comeré yo, y ya no te daré nada. ¿Qué es lo que estás provocando en un adulto? Una persona tiene una reacción emocional negativa a ser persuadida y por lo tanto elige la opción contraria a la cual se está abogando. Esto es ideal en las manipulaciones, ideal para las personas resistentes, no para las personas obedientes, porque las personas obedientes normalmente funcionan con las solicitudes directas. Otro sesgo cognitivo es la psicología inversa, técnicas de intervención paradójica, es decir, afirmación de una creencia o de un comportamiento que es opuesto al deseado. Con ello, con lo que la expectativa de que este enfoque animará al sujeto de que es objeto de la persuasión a hacer lo que realmente se desea. Y por último, voy a poner otro ejemplo de sesgos cognitivos que vamos a desarrollar en los documentos que he traído hoy. El sesgo de autoridad. Por ejemplo, se tiene la tendencia a sobreestimar las opiniones de determinadas personas por el mero hecho de su estatus, de quiénes son, y no se somete a un enjuiciamiento previo. Por eso, desde nuestros programas siempre queremos una razón crítica y dialéctica. Es decir, las ideas, las industrias culturales, ya decía Adorno y Horkheimer, que las industrias culturales son como psicoanálisis a la inversa. La reactancia que hemos visto antes tiene tres parámetros. El parámetro de la expectativa de libertad, era el ejemplo del niño con la verdura. La expectativa de libertad, la importancia de esta libertad y la fuerza de la amenaza. Ojo, esto estamos hablando de heurísticos o llamados sesgos cognitivos, pero hay que excluir, por ejemplo, en personas que tienen trastornos de negativismo desafiante o personas que tienen trastorno de personalidad antisocial. En esos casos, si encima jugamos también con sesgos cognitivos y con heurísticos, no funcionan de la misma manera que con personas que, entre comillas, sanas. Los usos militares de la inteligencia artificial, de la automatización y de la robótica es lo que están llamando en los documentos, que voy a exponer luego uno muy extenso, es de las células a los bytes. La utilización de sensores en el campo de batalla. Napoleón dijo, los amateurs hablan sobre táctica, mientras que los profesionales estudian logística. Y Sun Tzu dijo, la línea entre el orden y el desorden reside en la logística. La logística clasificaba los factores de la guerra Sun Tzu en 5 puntos. Los cálculos, las cantidades, la logística, el equilibrio de poder y las posibilidades de victoria. Saber de qué dispongo antes de empezar una guerra. ¿Qué puedo generar? ¿Dónde puedo generarlo? ¿Cómo puedo generarlo? ¿Y cuándo puedo emplearlo y con qué efecto? Los de la OTAN no han sido muy duchos en sus últimas guerras, de todos estos dichos ni de Napoleón ni de Sun Tzu. Conocer lo mismo sobre el supuesto enemigo. Las guerras se han ganado siempre antes de empezar las batallas, o al menos se han perdido irremediablemente antes de causar o sufrir la primera víctima. La guerra en Ucrania la ha perdido la OTAN desde el punto de vista que no ha cumplido con este factor de importancia de la logística. La guerra hoy no se libra, además, en el campo de batalla, como también se libra entre la gente y dentro de las mentes. Esto lo conocen bien las insurgencias y los movimientos o grupos terroristas. Aprovechan tácticas asimétricas para generar efectos que requieren de una logística mucho menos sofisticada, pero de mayor impacto. Se alimentan de la propia población enemiga
y de sus recursos y basan su fortaleza en la explotación de los principios y valores de la sociedad que quieren atacar. La guerra en la gente explota, por lo tanto, no razonamientos críticos, dialécticos, explotan sentimientos más que razones. Por eso la opinión pública y la opinión publicada, la influencia y la reputación, las operaciones psicológicas, son la base de ese manejo de la voluntad de propios y de ajenos. Y terminaría diciendo esta primera parte que los datos, los big data, miles de millones de datos que si los vemos individuales son irrelevantes por sí mismos, pero que dibujan como en un cuadro impresionista la imagen de un conjunto del campo de batalla global del siglo XXI. Hay que evitar dos cosas, nosotros como ciudadanos. Evitar la parálisis por el análisis, por el bombardeo intencionado de exceso de datos, pero también hay que evitar los sesgos cognitivos que nos llevan a decisiones rápidas y erróneas porque no se basan más que en emociones, en sentimientos y en esos sesgos cognitivos que tenemos instituidos cerebralmente como especie. Cuando hablamos que se está invirtiendo en tecnología para matar, tecnología para la guerra, no estamos viendo las barbaridades de avances de muerte que se están haciendo. Por ejemplo, estoy pensando cuando se habla que son aplicaciones, si fuesen aplicaciones para la vida civil, sí, pero son aplicaciones para la muerte. Hablo de exoesqueletos o esqueletos externos o diferenciados de los exosuits. La diferencia es que unos soportan una carga, los exoesqueletos, y los exosuits o exotrajes no soportan esa carga. Las pulseras de impulsos, que ya he dicho que la tiene China, que lo tiene Estados Unidos, que lo tienen muchos ejércitos, que son sensores en el soldado que transmite señales fisiológicas, como pueden ser electrocardio, electromiograma, las pulsaciones de la piel, electroencefalograma del cerebro, las pulsaciones por minuto, las ondas de la temperatura del cuerpo y de la piel, la utilización de la tecnología en las machine learning, en el aprendizaje automático militar, los algoritmos que ya se llaman genéticos, porque hay una interacción entre la biología y la técnica y la interconexión cerebro-máquina. Se busca sensorizar al soldado, a los vehículos, al sistema de captación de información del entorno. Estoy pensando en el casco con diferentes sensores que tiene una cámara 360, micro, auriculares, etcétera, y electrodos en el casco que van directamente a las zonas neuronales para hacer electroencefalogramas en el mismo momento que están interactuando los soldados. O el avance de materiales, los llamados textiles inteligentes, como pueden ser los electronic textile, que son los textrodos o electrodos dentro de los trajes textiles, los smart textiles, que son textiles con microcápsulas que tienen termorregulación, materiales de memoria para incluso adaptar el traje a los vientos y temperaturas exteriores, la nanotecnología metida también en el campo de la guerra. En España, y ya voy entrando en el tema, en España también, como no, se ha creado esta unidad de inteligencia para la transformación. Aquí la han llamado unidad de inteligencia para la identificación, es decir, yo lo llamo supresión, de las opiniones que sean desafectas con respecto a la OTAN. Esto se creó en el año 2022, el 12 de octubre, el Día de las Fuerzas Armadas. El Estado Mayor de la Defensa de España estaba preparando desde el 12 de octubre del año 22 esta nueva unidad de inteligencia. Es en la OTAN, es la NATO Intelligence Fusion Center, que he explicado antes, funciona desde 2007 y tiene su cuartel general en Huntington. En España se llama Centro de Fusión de la Información, está encuadrado en el Estado Mayor Conjunto, integrado, curiosamente, por reservistas voluntarios, que se dedicará a monitorizar las redes sociales para ver, detectar, espiar las acciones de influencia y la desinformación. Este centro está enmarcado o incluido
dentro del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el EMACOM. Al frente de la División de Estrategia está el contraalmirante de la Armada Saturnino Suárez Fernández de Cañete, y desde aquí se van a centrar a analizar, igual que lo hacen sus patronos de Virginia y sus subpatronos de Huntington, Cambridgeshire, en Reino Unido, en analizar a las redes sociales, rastrear los foros, las webs en Internet, para tratar de detectar operaciones de influencia, detectar campañas de desinformación de interés militar, y ya suele costar más o menos, la primera entrega costó 100.000 euros y de ahí a varios miles de millones de euros. Y tiene dos secciones, la sección de influencia J9 y la sección de inteligencia J2. Todo veros calcos a su vez del NATO Intelligence Fusion que he dicho en Huntington, en Cambridgeshire, que proporciona al comandante supremo aliado en Europa y al comando aliado de operaciones e inteligencia oportuna, relevante y precisa para apoyar la planificación y la ejecución no solo de las operaciones de la OTAN, sino también permitir la disuasión y la defensa en el espacio euroatlántico y espiar a la ciudadanía. Javier, pregunta generalista. ¿Cuál es el principal objetivo de esta estrategia de esta guerra cognitiva? ¿La afectación del enemigo? ¿La afectación de los propios soldados? ¿La afectación de la propia población civil? ¿Todos ellos en su conjunto? ¿Cuál el punto buscado, el objetivo buscado de esto? Pues te voy a responder que todos, y te voy a responder además con los propios documentos que me he hecho de la OTAN. Concretamente, el documento que voy a tratar es actualmente es un documento de octubre del año 2021, es decir, antes de la guerra en Ucrania. Es un documento que ya se hablaba de ganar la guerra antes de la guerra, se titula así el documento, es de un general francés, Thierry Burkhardt. Era entonces jefe de Estado Mayor de los ejércitos y actualmente es el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Me he hecho con todo el documento, lo he estudiado y lo voy a resumir. De lo que se trata es de ganar la guerra, y estoy hablando de un documento del año 21, del año, se puede consultar, no sé si el acceso, porque yo luego lo intenté ver, yo lo extraje y luego el acceso en HTTPS www.defense o defense GOUV de gouvernement.fr, eso ya lo habían borrado, pero yo ya tenía el documento. En ese documento se habla de ganar la guerra antes de la guerra. Y tiene que ver con lo que me has preguntado, en ganar la guerra antes de la guerra y durante la guerra. Consiste a conquistar la dialéctica de las voluntades antes de franquear el umbral de un enfrentamiento cinético y homicida. Se trata, pues, de golpear bajo el umbral al enemigo sin una declaración de guerra y buscando actuar sobre la voluntad del adversario o del competidor, tanto en el país extranjero como en el interior, a las voces disidentes, más que atacar en su integridad física. Se trata de llevar el combate a un terreno que la literatura militar cada vez está hablando más, y esto es lo que me prueba estos documentos. El terreno cognitivo, es decir, el terreno de lo infinitamente íntimo y estratégico en el seno de cada individuo, de cada ser humano, que es el cerebro. Ganar la guerra antes de la guerra consistiría, pues, en ganar la guerra de los cerebros, la guerra cognitiva. Es al menos la tesis defendida por el mayor experto americano que trabaja para el Instituto DARPA, los institutos que tiene
el Pentágono de estudios, y este experto, James Giordano, repito, en un documento Cognitive Warfare, declara que en sus numerosas conferencias, además, que he estado siguiéndole para poderlo traer aquí, que the human brain is the battlefield of the 21st century. Es decir, el cerebro humano es el campo de batalla en el siglo XXI. Es tan peligroso como esto. Es decir, cuando se hablan que vivimos en el mundo de la libertad, en el mundo, yo cada vez veo más el mundo de la militarización de la Unión Europea, de la militarización de Occidente, lo veo más cercano a las obras de Orwell y al pensamiento crítico de Orwell que a la realidad de los llamados países democráticos. Lo que recubre, lo que esconde la expresión guerra cognitiva, frecuentemente o a menudo se reducía a las ciencias del conocimiento, a las ciencias cognitivas, que analizan los comportamientos del cerebro, o incluso a una dimensión cognitiva del soldado aumentado con unas potencialidades, pero no, o incluso a influencias o a la guerra psicológica, pero es algo más. Se ha creado un término, una palabra que lo creó un consultor, un escritor, un novelista, que le tuve la suerte de conocerle en Francia en el año 85, es un alsaciano vietnamita, que las últimas noticias que yo tenía o que tengo de él es que trabajaba en China. Lo que se trata ahora no es de las ciencias cognitivas, es de algo más. No tiene traducción a ninguna lengua más que en francés, pero yo la voy a hacer castellana, la voy a hacer española. La cognítica, la cognitique, la cognítica militar concierne tanto al soldado en el combate como al resto de la sociedad. Y te respondo a lo que me decías. La cognítica militar concierne tanto al soldado en el combate como al resto de la sociedad. Es el militar y también la sociedad. Estamos viendo que la cognítica militar es todo esto a la vez. Es una acepción muy inclusiva que será retenida y analizada en el desarrollo que voy a seguir para demostrar que el sujeto es un tema hoy principal, emergente, que lleva consigo en juegos mayores e impone audacia, voluntarismo, lucidez para poder, como ciudadanos, ver el peligro al que nos enfrentamos. Porque la cognitiva es entendida, por lo tanto, como un agregado, como una suma, tanto de las ciencias comportamentales y tecnológicas que tienen como objeto el cerebro, tanto de civiles como de militares. Todo esto tiene que ver con proyectos que se han ido desarrollando en DARPA. DARPA es el Instituto de los Estados Unidos, del Pentágono y de los institutos de espionaje como la CIA y otros, y en el proyecto Narrative Networks de DARPA. El cerebro como campo de batalla. Y esto lo dijo este consultor especialista en este tema y que creó esta palabra, concretamente una charla en la Academia Militar de West Point el 29 del 10 del 2018. El sujeto cognitivo no es nuevo. Estamos viendo que se está acrecentando las investigaciones para hacer todo lo que voy a explicar luego con detalle. De lo que se trata es la esencia misma de la guerra en sí, es vencer la voluntad de otro, de la otra parte. Y el cerebro es la sede de la voluntad. Por lo tanto, hay que, con esta guerra antes de la guerra, de lo que se trata es de embaucar, engañar, equivocar, mentir, abusar de las intenciones tanto de los militares enemigos y ciudadanos del país enemigo como del propio país, porque se está tratando de esta cognítica militar. Es la astucia y las operaciones llamadas psicológicas. Voy a poner dos ejemplos en la historia. Por ejemplo, el caballo de Troya. El caballo de Troya era una operación que era engañar para que te abriesen las puertas. Esto cuando no existían las técnicas que hay hoy día. Hoy día van directamente al cerebro.
una operación que hoy parecería burda, el caballo de Troya. Otra operación, la operación Fortitude, durante la Segunda Guerra Mundial, era una operación que intentaba inducir a error a los alemanes sobre el lugar y sobre la naturaleza del supuesto desembarco que se iba a ser no en Normandía, que se iba a ser por Bretaña y durante la Segunda Guerra Mundial. Pero es que además hemos visto que la historia también es abundante en cómo se manipulan y cómo se intenta engañar tanto a los propios soldados como a los enemigos, dándoles sustancias, dándoles drogas, lo que yo llamo. Estoy pensando en los vikingos, que tenían los guerreros vikingos, los berserker o berserker, utilizaban una planta o un hongo, el beleño negro, que era algo más que la hidromiel. Y sobre todo, una obra que recomiendo para conocer la locura del Tercer Reich era se llama el libro El Gran Delirio, es de A Totale Rausch, Hitler, drogas y el Tercer Reich. Ahí se ve claramente como no solo el líder supremo del Tercer Reich, Adolf Hitler, con su doctor Morel, Theodor Morel, estaba inflado de eucadol para mantenerle en euforia, en cocaína, y a los soldados les daban metanfetaminas, que eran el pervitin, un estimulante de 3 miligramos. Y estaban incluso las amas de casa alemanas, muchas utilizaban los llamados bombones Hildebrand, que eran 13 miligramos de esta metanfetamina. Todo esto quiero decir que ya antes de lo que voy a estudiar, ya se han manipulado, pero de una manera más burda, más grosera. La manipulación de la que voy a hablar es mucho más refinada y mucho más democrática, entre comillas. Todo esto tiene que ver con 3 etapas. Hubo una primera etapa, por cierto, estas drogas que utilizaban en la Alemania nazi, el pervitin, permitía a los soldados no dormir de 36 a 50 horas. De 36 a 50 horas. Y en el año 44, Gerhard Oczechowski creó chicles con cocaína que permitía que los pilotos y los conductores de submarinos estuvieran despiertos días. Bueno, a lo que iba. En este libro que he dicho antes sobre el Gran Delirio, Hitler, drogas y el Tercer Reich, que está editado en español en Ediciones Crítica, el autor es un autor alemán que vive muy cerca de donde tú estás, es Norman Ohler, o vivía. Cuando yo estoy hablando de personas que he podido conocer en el 2016, vivía en un edificio de apartamentos del siglo XIX en las orillas del río Spree, en Kreuzberg, cerca del puente Oberwald. Bueno, pues las etapas de cómo se ha ido desarrollando toda esta locura de ganar la guerra antes de la guerra, de la guerra de las conciencias, de la guerra del cerebro. Hubo una primera etapa, era la de los simples duelos ideológicos. Empezó con la Revolución Rusa del año 17. Era una simple lucha de cerebros basada en lucha de narrativas. Ahí lo que se controlaba era, justamente ese es el pervitin, eran las narrativas ideológicas que oponía a los de un bloque y a los del otro bloque. Una segunda etapa se empezó a partir de los 90 y de la caída de la Unión Soviética. Fue la dialéctica informacional. Aquí ya no solamente se tenía en cuenta las narrativas, el mensaje, también se buscaba tener en cuenta la importancia de los vectores de la información. ¿Qué es esto de los vectores de la información? Son los vectores, es el campo, el vector, el campo de estudio o canal o medio de transmisión del mensaje. A partir de los 90 fue la importancia tanto del mensaje como del vector. De ahí el advenimiento de los cyber, de los ataques a los sistemas informáticos, de la hiperconectividad, del principio de las redes sociales desde entonces y de los influencers, de la superinformación y de los fake news, después ya a partir del año 2000. Todo esto entró ya un concepto, entonces, que era el concepto de la posverdad. La posverdad como la distorsión deliberada, la distorsión querida
de una realidad que manipula tanto creencias como emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actividades sociales. Y por último, una tercera etapa, la que nos toca y la que nos vamos a sufrir, que es la de la guerra cognitiva. Un periodo que viene, puede ser considerado como una tercera etapa, la de la guerra cognitiva, porque su reto, su desafío reposa no solamente ya en la narrativa, no solamente en el vector, en el medio, sino en el receptor. ¿Y cuál es el receptor? El cerebro. Por lo tanto, aquí se hace uso de tanto del mensaje, como estamos viendo ahí, le message, le vecteur y le recepteur. El mensaje, el vector y el receptor. Y el receptor es el cerebro. Engloba, por lo tanto, a los elementos estructurantes de las dos primeras etapas y las sobrepasa, dejando entrever posibilidades muy claras de manipulación. Puede ser manipulación benevolente. A mí siempre que sea manipulación ya me pongo sobre aviso. Pero bueno, este militar de la OTAN, alto general, general Thierry Burkhardt, habla en su exposición de benevolencia, manipulación benevolente o manipulación no benevolente, y de la toma de control de los cerebros. Se trata, por lo tanto, de una unión de las ciencias del comportamiento, de las ciencias cognitivas, con las tecnológicas, las neurociencias, para permitir, y lo dicen desde institutos de la OTAN, el hacking de cerveau, el hackeo de cerebros. Y aquí hacen referencia también a una, luego lo comentaré un poco más adelante, a lo que se llama el escenario Barbaresques 3.0 de la Red Team, y luego explico qué es esto de la Red Team y Barbaresque, esta unión de científicos de ciencia ficción con escritores reputados de ciencia ficción en Francia, invitados por el ejército francés, por el alto mando, para crear escenarios de lo que nos puede esperar en los próximos 2030-2060, es decir, las guerras que nos esperan en el 2030 al 2060, crear posibilidades imaginarios plausibles y cómo luego los ingenieros adaptan la tecnología militar a estos escenarios de la ciencia ficción. Es algo más Javier, que Jules Verne. ¿puedo Dime, realizar dime. una pregunta? Porque me estás presentando tanta información, quiero recapitular algunas cosas para generar la fijación en mi cabeza. Hasta los 90, el foco de la manipulación aparecía en el mensaje. ¿Eso correcto? ¿Qué contenido genero, qué Hasta, mensaje genero para determinar tus acciones? Desde ahí exactamente, en adelante la ya no lucha de solo... las sí, Era la lucha hasta, desde la Revolución Rusa del 17 hasta el principio de los 90, era la lucha de las narrativas ideológicas. Las narrativas ideológicas y se centraban en el mensaje. Esas narrativas bien. ideológicas, la del socialismo real, la de los distintos tipos de socialismo, la de los movimientos revolucionarios, antiimperialistas, y la de el American Way of Life, y de las llamadas democracias occidentales. La segunda etapa es, ya no se tiene en cuenta solamente el mensaje, se tiene en cuenta también lo que yo llamo el vector, o los franceses llaman le vecteur, que traducido al español es el campo de estudio, el canal o el medio de transmitir el mensaje. Es importante el canal. Por ahí se da importancia ya a partir de finales de los 90, 2000, a los cyber, a los ataques a los sistemas informáticos, a la hiperconectividad, a las redes sociales, a los influencers, a la sobreinformación y a las fake news. Y quería señalar que cuando nace el concepto de posverdad, que es lo que he explicado antes, que no es una no verdad, es peor que una no verdad, es una distorsión deliberada de la realidad, porque está manipulando no el pensamiento racional, sino lo que está haciendo es manipular las creencias, las emociones, los sentimientos, con el fin de influir en la opinión pública. Y la tercera etapa es la que nos toca vivir ahora, es la guerra cognitiva, que aunque hoy pone desde el 2025, yo ya
te digo que está desde mis conocimientos, desde antes de la guerra en Ucrania. Este documento que estoy manejando es del 2000, ¿de cuándo es? Del 2021, y ya estábamos en guerra cognitiva. Entonces, Este primero periodo el busca... mensaje, después el mensaje y el canal de ese mensaje, y finalmente nosotros mismos, el mensaje, el canal y el receptor. Todo eso atacado para la manipulación, ya directamente metidos en nuestras cabezas. Esa es la evolución de alguna manera. Exactamente. Esa es la evolución, Tremendo. porque el cerebro humano se han dado cuenta a través de los desarrollos de los estudios de las ciencias del comportamiento y de las ciencias del conocimiento, que el cerebro humano es estructuralmente vulnerable. He dicho antes que han visto cómo se funciona muchas veces en la toma de decisiones, no en un pensamiento racional, crítico y dialéctico, sino en intuiciones llamadas la heurística, que toman el paso a las aproximaciones de los razonamientos. Son como vías, atajos, para en un momento de presión tomar una decisión y aprovechar la oportunidad. ¿Qué es lo que han visto estos colectivos? Los colectivos, no solo el marketing y la industria civil, sino la industria militar y el poder militar, aprovecharse de estas oportunidades, de esta... hay un libro de Daniel Kahneman, Sistema 1, Sistema 2, las dos velocidades del pensamiento, que explican muy bien lo que yo he dicho sobre las pinceladas que he dicho sobre las intuiciones y la heurística. Esto que decía antes de los barbaresques, Le Barbaresque 3.0 y del Red Team Defense, es que, ¿cómo decirlo? Aparte de una película que sacaron en el 2021 para difusión en Europa, en una productora que se llama Antebellum, antes de la guerra o ante la guerra Films, y que está detrás la Agencia de la Innovación del Ministerio de los Ejércitos de Francia. Esto se creó por vía de un fórum de innovación en defensa, donde se creó este programa Red Team o Equipo Rojo del Ejército francés, que ha convocado e invoca a una docena de autores de ciencia ficción para imaginar las amenazas militares y tecnológicas en el horizonte 2030-2060. Es decir, yo tengo aquí la presentación del libro, pensaba poderlo tener con tiempo, pero no me ha llevado. Es un libro que desclasifica algunos de estos escenarios, no todos, porque están bajo el secreto del Ministerio de Defensa, pero la Red Team es un libro que acaba de publicar el 5 de enero, lo publicó el 5 de enero del 2022 y que se ha difundido después. Las guerras que nos esperan, 2030, 2060, ediciones de los Ecuadors, edición de Ecuador. Bueno, pues bien, eso es lo que sacan a la luz y permiten que la gente conozca, pero yo me he metido en más y estoy viendo que los escenarios en los que trabaja el ejército francés como uno de los ejércitos de la OTAN, a través de este equipo de Red Team, que son grandes escritores de ciencia ficción franceses, están conocidos Xavier Dorisson, Xavier Montjean, François Chuiten, Laurent Genefort. Ellos en este Red Team inventan futuro, imaginan escenarios de futuro y están protegidos por el secreto de defensa, salvo estos documentos que he dicho en ese libro, 4 que los han desclasificado, y trabaja este Red Team con un equipo llamado Azul, Blue Team, que son los ingenieros y los militares que en base a las hipótesis y escenarios que estos creadores y escenaristas de ciencia ficción contratados desde el 2019 por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio de los Ejércitos de Francia, pues lo que hacen es crear, estudiar situaciones de cómo pueden ser las posibles guerras y crear armas para esas guerras. Es decir, ya se buscaba en el 2019 la militarización de la sociedad civil. En uno de los escenarios imaginarios, se llama el escenario frente a la hidra, hay un implante, ya se busca tener implantes en el cerebro, unos implantes que aparentemente a la gente les podría gustar o atraer mucho.
Estos escritores hablan de un implante llamado ESHU, E-S-H-U. Es un nuevo género de implante que te permite asimilar instantáneamente conocimientos y tener capacidades en todos los dominios, y empezando por hacérselo a los niños. ¿Qué padre no quiere que su niño tenga un conocimiento, por ejemplo, de toda la historia universal metiéndole un implante? Bueno, yo no querría. Yo prefiero coger un libro y estudiármelo. Pero bueno, hay mucha gente que sería tentada a esto. Estos conocimientos que dicen que serían reversibles, que no alteran en nada, dicen, las voluntades individuales de todo lo que te, la corteza cerebral, y yo no soy un neurocientífico, soy un simple abogado economista. Yo, todo lo que toque la voluntad y lo más sagrado del ser humano, que es el cerebro, de por sí tengo pánico. Pues bien, estos implantes servirían primero para crear, aportar estos conocimientos, pero luego militarmente se podrían transformar en palancas de creación ad hoc de un ejército. Ya tienes los implantes, se puede hacer una interfaz de intercomunicación entre todos los que llevan implantes y convertirles en zombies militares al servicio de... Pues este es uno de los escenarios. Otro de los escenarios es la ruée de l'espace, o el movimiento rápido de personas en una dirección en el tema del espacio. Ahí se ve que la explotación del espacio va a ser en unas corporaciones público-privadas, porque los estados no van a tener dinero más que para guerras y para armas, y por lo tanto el beneficio tiene que venir de las transnacionales, como siempre, en el sector espacial. Y habrá, supuestamente en este escenario, dos grandes potencias privadas que están sostenidas por estados y que hacen explotación de recursos en la Luna y en el cinturón de asteroides. Pues bien, en este escenario creado, la ruée vers l'espace, ahí surge, curiosamente, como yo siempre digo cuando quiero poner ironía, una guerra ecosistémica. Hay manipulaciones biológicas que conducen a efectos incontrolables en las llamadas zonas verdes, que empiezan a hacer, esas zonas verdes son mortíferas. Hay una quinta revolución industrial, que se evolucionan las biotecnologías hasta más allá de lo que hoy conocemos como OMG, organismos modificados genéticamente, y en estos lucha entre las dos corporaciones, pues interviene una guerra militar ya de los dos países por estos recursos. Estoy viendo que todos estos experimentos, que cuestan muchísimo al contribuyente de cada uno de los países, que luego no hay para derechos y servicios sociales, sí hay para juegos de guerra y sí hay para desarrollo de armas, tiene que ver con todo esto que el sociólogo francés Gerald Bronner, en su obra Apocalipsis Cognitivo, demuestra que los progresos científicos y sociales están aumentando nuestro tiempo de cerebro disponible. Esto es peligroso porque el tiempo, es decir, alrededor de 5 horas al día, ha habido encuestas en Francia a través del INSEE que permiten constatar que el tiempo de libertad mental ha aumentado 35 minutos del año 1986 al 2010. Pues tanto las plataformas privadas como los ejércitos pretenden utilizar estos 35 minutos también de nuestra existencia. Y por eso el peligro que se tiene de estos 35 minutos, que se utilicen solo como oportunidad para cultivarse, y sería perfecto, pero si se utilizan para consumir pasivamente los data, ya sean televisión, internet, redes sociales, con una mente acrítica y irracional y no dialéctica, por lo tanto, lo que yo llamo estar conectado pasivamente, la hiperconexión pasiva, eso es peligrosísimo de manipular al ser humano, y sobre todo con los desarrollos del llamado metaverso, que va a amplificar esta fragilidad por una verdadera desconexión entre el mundo real y el mundo virtual. Ya no solo pienso en las gafas de realidad virtual que van como zombies por las calles paseándose y que muchos se van haciendo adictos a esto, sino además por la propia programación de los data a través de las redes y a través de la televisión. Tenemos que luchar por conseguir
espacios seguros, safe spheres de seguridad para nuestros hijos y para nosotros como adultos. Las perspectivas científicas son vertiginosas. Los argumentos a favor de que se legisle tiene pros y contras, porque es una locura imaginar, si no se legisla, que las plataformas van a autolimitarse por sí, porque las plataformas ven a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los ancianos, como mercados objetivo y por lo tanto no van a solucionar los problemas de autolimitarse. El mercado no se autolimita. Y el peligro son estas herramientas y estas armas, estas tools y estas weapons que se están desarrollando brutalmente. Por eso sacaba antes el libro de Tim Wu, Comerciantes de Atención, la lucha épica por entrar en nuestras cabezas, que es lo que están intentando hacer desde estas. Y querría señalar también el doctor Armen Krishnan, es un investigador de referencia sobre el tema, autor de una obra en el año 2017, por eso yo digo que esto está desde hace mucho, mucho, mucho más allá del 2022. En el 2017 tenía una obra en inglés que era Military Neuroscience and the Coming Age of Neuro Warfare, es decir, la neurociencia militar y el comienzo de la edad de la guerra, de la neurowarfare, es decir, de lo que yo llamo la guerra de los cerebros. Y lo basa en algo tan monstruoso como son tres cosas principales. Los drugs and bugs, es decir, las drogas y los insectos, sí, las drogas y los insectos. No solamente el estudio de calmantes, de alucinógenos, de incapacitantes biológicos y químicos, sino que la ciencia se está desarrollando para ralentizar el pensamiento, para impedir dormir, para modificar las emociones, para difundir y propagar el miedo. Estas aplicaciones son locales, pero en los próximos decenios se están desarrollando para permitir cambiar de escala y utilizar vectores naturales. Y cuando hablo de vectores naturales, se está investigando con insectos y con virus, es decir, mosquitos, abejas, virus, para difundir, para propagar sustancias capaces de modificar nuestra manera de pensar, así como nuestras emociones. Y lo dice un documento de la OTAN, no lo dice un conspiracionista. Además de los drugs and bugs, también están los bytes and waves, es decir, los bytes como unidad de información en tecnología compuesta de 8 bytes y luego waves, es decir, estamos viendo sistemas de energía dirigida, los microondas, las ondas acústicas, las ondas electromagnéticas, así como los implantes que estaba antes comentando, que podrían establecer un verdadero interface entre la máquina y el cerebro para dar órdenes, influenciar, desestabilizar, en suma, lo dice el documento de la OTAN, hackear. Los científicos llaman a esto el Brain Computer Interface. Y los horizontes es hackear los cerebros no más tardar del 2040. Cuando decía antes lo de las imágenes, también se juega con sonidos subliminales y con imágenes subliminales. ¿Qué son las imágenes subliminales? El cerebro humano no puede ver de manera consciente más que 24 imágenes por segundo. Eso ya se ha hecho en experimentos en cine, en cinematografía. Tú pasas en un segundo 24 imágenes. Racionalmente solo lo puedes ver de manera consciente las 24. Pero si te meten una 25ª, una imagen 25 insertada, no será vista desde el punto de vista consciente, pero permanecerá en el cerebro porque queda grabada en el inconsciente. Se puede meter publicidad y manipulación a través de las imágenes subliminales y también a través de los sonidos subliminales. Todos estos desafíos cognitivos en 4D tienen que ver con esa cuadrícula que te he puesto, una cuadrícula en la que el mundo militar y el resto de la sociedad, no sé si la logras, era una cuadrícula en la que se ¿Está ponía por aquí? una parte
No, esa tiene que ver con los Ya, productos. la otra. Perfecto. Ahora sí, Es esta de como aquí. un eje de abscisas y coordenadas. Ahora sí. Justamente, si se puede agrandar para analizar estas múltiples facetas de un sujeto que es muy amplio, se ha considerado una cuadrícula de lectura basada en una triple dialéctica, la que distingue por una parte el mundo militar y el resto de la sociedad, porque aquí se va a atacar tanto al mundo objetivo militar como al mundo civil. También por eso se habla de militaire y societal, y en el otro eje pasivo-activo, y en un eje en diagonal defensivo y ofensivo. Esto quiere decir lo militar frente a lo social. La guerra de los cerebros, lo que yo decía, la cognítica militar, concierne tanto al soldado en el combate como al resto de la sociedad. La cognítica o cognitivo militar es esa disciplina de la ingeniería dedicada a integrar la integración de humanos y de tecnologías digitales. Es un término registrado por esta persona que dijo, vietnamita alsaciano, que conocí en Estrasburgo en los años 80. Él lo registró en el año 83, ya es de dominio público el término cognitique, que yo lo traduzco como cognítica o cognitivo militar, y es un campo que engloba las ciencias cognitivas, la robótica y la inteligencia artificial. Y va tanto al nivel del soldado, a lo militar, porque ofrece potencialidades, porque le da un aumento cognitivo por la alteración cognitiva y también por la alteración cognitiva de su enemigo, lo que hace es crearle niebla al enemigo. Voy a poner un caso. El ejemplo del llamado síndrome de La Habana, Cuba. Hubo, según dicen los de la OTAN, y así se hizo en un documento, en un report en Washington a finales del 2020, sufrieron disturbios o problemas, mejor dicho, problemas cognitivos por cefaleas, tanto agentes de la CIA como diplomáticos de la Embajada de Cuba en el 2016, porque se creó a través de ondas bajas de frecuencia. El gobierno cubano atacó con ondas bajas de frecuencia y produjo este llamado síndrome de La Habana, y probó con los miembros de la CIA y con los diplomáticos de la embajada norteamericana en Cuba en el 2016. Y esto salió, además, identificado por el 13 de enero del 2022 por el Wall Street Journal. A nivel social, se quiere también extender esta guerra psicológica 3.0, porque la cognítica juega con los miedos de la sociedad, con los sentimientos, las emociones, con la histeria colectiva, para intentar explotar el contrato social, balcanizar a la sociedad, atomizar la sociedad, dividir la sociedad para que no puedan formar grupos de resistencia. Y por lo tanto, y luego activo y pasivo, porque según las técnicas pueden ser activas. Por ejemplo, una técnica monstruosa, pero que ya se ha probado, es la Active Denial Systems, la ADS. Es una técnica que se ha probado, ya he dicho, se probó en Afganistán en el año 2010, se intentó probar con presos en Los Ángeles en el 2010 también. Es una de ondas electromagnéticas que se lanzan sobre un sujeto, persona o personas. Cuando las ondas tocan la piel, la energía de estas crea una sensación de quemadura insoportable en 2 segundos. Eso sí, y provocan, por lo tanto, la huida, la dispersión de una manifestación de un grupo de militares contrarios. Eso sí, si se somete a esas personas no solo a 2 segundos, sino que soportan más de 2 segundos, en 260 segundos tendrían quemaduras graves en la piel. Se dice que son sistemas de denegación activa, de denegación porque hace que desaparezca el enemigo. Es un arma, dicen, no letal. Hombre, si a los 250 segundos producen quemaduras, sí es letal. Es lo que se llama, tiene un alias, es el rayo de calor. Esto lo intentó hacer un sheriff de Los Ángeles en el centro de detención de Peaches, en Los Ángeles, en el 2010, y decía que, bueno, para
calentando la superficie, las pieles de los reclusos cuando tienen una pelea, así logro que no se enfrenten. Hombre, sí, les puedes producir quemaduras, pero estamos viendo que son las técnicas, que lo que se llama en ese eje, las técnicas activas. Las técnicas pasivas son otro tipo de técnicas que ya no influyen tanto en el daño físico, sino se tiene en cuenta el cerebro. Es influenciar, desestabilizar grupos, instalar imágenes subliminales, como las que he dicho antes, o hologramas, como es curioso que ya existe. Yo pensaba cuando leí este documento de la OTAN que era una ciencia ficción. No, no. Existen capas de invisibilidad. Lo he colgado en Twitter hoy, además. Capas de metamateriales, que son dispositivos de ocultación, son materiales no conductores llamados dieléctricos. Unos son con calcita. Hay una empresa, me he informado, la Hyper Stealth Biotechnology, que ha creado este material, esta compañía, para esconder el objetivo en espectros de luz, no solo visible, los espectros de luz visible, sino también para ocultar objetos en los espectros ultravioleta, en los infrarrojos y en los infrarrojos de onda corta. Es capaz de bloquear incluso el espectro térmico para ver los ejércitos enemigos que puedan intentar detectar qué hay y no ven nada. Es la capa de la invisibilidad. La invisibilidad ya existe. Esta capa también se desarrolló por otros laboratorios, la llamada capa de Karlsruhe, de la Universidad de Stanford y de Pensilvania. Es una ocultación plasmódica con 2 capas de silicio y oro a escala nanométrica. Pues bien, todo esto son lo que consideran los señores de la OTAN como la parte pasiva, antes he dicho la parte activa. Y en el otro eje, en diagonal, defensivo versus ofensivo, es estudiar el ejército americano financia más de 3 millones de dólares, un gorro de noche, no es para que se vayan a dormir los soldados como los 7 enanitos, sino que es un gorro de noche que lleva unos electrodos que aceleran la limpieza del líquido cerebroespinal que rodea al cerebro durante el reposo y aceleran la recuperación. No les dan la pervitina que daban los nazis, lo que le hacen es con este gorro de noche aceleran, no se sabe las consecuencias luego para la salud, de una limpieza ultra rápida del líquido cerebroespinal. En el mismo espíritu, en el 2016, la base americana de Wright-Patterson en Ohio hizo experimentos concluyentes con la United States Navy, estimulando la capacidad transcraneana con corriente directa para aumentar, decían, la capacidad cognitiva de los soldados. Luego vemos que muchos soldados, cuando están como reservistas, pasan al mundo zombie de las drogas y, lógicamente, tiene que ver con todo esto que estamos diciendo. Y por último, de esto que estoy diciendo, drogas, insectos, drugs, bugs, webs and bytes, diría que dónde queda la ética, dónde queda el derecho, dónde queda la cuestión bioética, porque se habla mucho de legislación sobre el sujeto. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ha formulado 9 principios en vista de encuadrar las innovaciones en tecnología, pero luego se acogen al derecho de la guerra y en el derecho de la guerra dicen que esto es válido y que también lo tienen los otros, que si China, que si Francia, que si la OTAN, que si Estados Unidos. Yo lo único que estoy viendo, y querría terminar, que se intenta, no solamente el combate como hasta ahora se entendía, lo quieren justificar de una manera muy poética, hablando de los 2 tipos de guerra. Si se mira la guerra como la historia de la estrategia, dicen ellos, la estrategia de un Aquiles o la estrategia de un Ulises, es decir, la estrategia de la guerra como tal, del enfrentamiento de la fuerza y por la fuerza, o la de Ulises por el engaño y por la astucia. Pues bien, todo lo que es el engaño, la astucia, si es en la guerra y no para la aplicación, como estoy viendo en estos documentos de la OTAN, también para los civiles, me quedo con una gran preocupación y diría para terminar algo fundamental. El signo más cierto de la sabiduría es, decía Michel de Montaigne, es la serenidad constante. Y diría también, a lo que yo añado, a lo que dice Montaigne, que para cualquier toma de decisión ciudadana utilicemos siempre
el razonamiento crítico y dialéctico. Tomémonos el tiempo de nuestra preciada vida en cualquier decisión, de no guiarnos ni por la invasión de la parálisis del Big Data, el parálisis por análisis, ni tampoco de irnos por la vía fácil de los sesgos cognitivos, sino el razonamiento crítico y dialéctico. Bueno, precisamente, Javier, es el objetivo de este canal, generar un espacio para las voces críticas, para el pensamiento crítico en lo relativo a la geopolítica, a la geoeconomía, y hoy presentaste una clase magistral sobre el tema, un verdadero placer. Quizás como pregunta para el cierre, Javier, quisiera establecer el foco en lo no militar, en el sentido de, por ejemplo, lo sucedido con Cambridge Analytica en su momento, o bueno, la utilización de propaganda o publicidad incluso personalizada, mensajes generados específicamente para las necesidades de cada quien con un objetivo, ni siquiera un objetivo aceptado o por lo menos abiertamente publicado, como por ejemplo en el caso de la propaganda política no declarada. Todo esto también de alguna manera responde a esta lógica o aparece o representa esto una disciplina distinta o una cuestión completamente distinto, o más o menos todo aparece ligado. Todo parece ligado porque las plataformas de las transnacionales GAFAM lo que buscan es el beneficio. Y en ese beneficio, el público objetivo, la diana a la cual se dirigen, va desde los niños, los adolescentes, los adultos y los ancianos. Cualquier ser humano que tenga cerebro es digno de ser captado y convertido en un yonki tecnológico. Y por parte de los ejércitos, es curioso que controlen, no saben controlar una frontera para que no pasen narcos o para que no pasen terroristas, pero sí controlan a sus propios ciudadanos en las redes sociales para que, a ver qué piensan, a ver qué dicen. Hoy, curiosamente, nos estarán siguiendo y nos estarán tachando o calificando si somos subversivos por revelar documentos que al fin y al cabo se pueden adquirir con mucho trabajo y con mucha constancia que ellos mismos publican. Porque aunque luego los borren cuando ves que o se dan cuenta que has entrado en ese documento, pero son documentos publicados por ellos mismos. Sí. Qué interesante esta cuestión del tiempo mencionada al final de tu exposición, porque aparentemente cuanto más profundo el mecanismo de manipulación, menor el uso del tiempo, ¿sí? Recuerdo las primeras redes sociales con Facebook, por ejemplo, con la publicidad, la posibilidad de la publicación de un texto largo, ¿sí? de una idea dentro de los parámetros de una red social y con el objetivo de, bueno, generar ganancias para Facebook a partir de nuestra permanencia frente a la publicidad, básicamente, y todo lo que connota eso, pero con un texto. Después, poco tiempo después, ya simplemente Instagram, ¿no? Una imagen y un texto. Y ahora directamente videos cortos de 5 segundos, con lo cual uno... y el público cada vez de menor edad, ¿no? Con lo cual uno ya aparece en una especie de automatismo, o el usuario presenta una suerte de automatismo en el cual ni siquiera puede realizar una reflexión respecto a un texto, sino que debe reaccionar, ¿no? Reacciona a un video, próximo, pum, 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 pum. Y bueno, por eso siempre machacamos acá también con la necesidad del tiempo, a veces refunfuñan, la audiencia refunfuña un poco porque a veces presentamos transmisiones muy largas, pero bueno, esa es una de las condiciones para el pensamiento crítico, la reflexión y a veces el tiempo necesario para
concatenar una idea, concatenar pensamientos. Y realmente hoy, Javier, presentaste muchas ideas muy, pero muy interesantes. Yo esta transmisión la quiero de más tarde revista y escuchada nuevamente porque para recapitular todas las cosas, porque presentaste tantas cosas que en un momento yo ya parecía como wow. Es un poco sobrepasado por tanta información, así que quiero una revisión de esto más tarde. Eso también parte del pensamiento crítico, el tiempo para la revisión de las ideas. Javier, como siempre, la palabra final en boca del conductor, así que tuya la palabra final y el saludo final también. Pues reiterar que tomémonos el tiempo, que el tiempo es vida, el tiempo es libertad. Y las decisiones, cualquier toma de decisión, intentemos siempre que sea posible tomarla con razonamiento, no con emoción, no con impulsos teledirigidos, con razonamientos críticos y con dialéctica con uno mismo. Brillante. A la audiencia, recuerden que mañana Adrián Celaya va a realizar su transmisión y que Javier aparece aquí todos los miércoles y todos los miércoles a las 9 de la noche nos acompaña acá en este espacio creado precisamente para voces críticas como la de él. A todo el mundo y Javier, a vos también, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.